Ser detonado por el estrés físico al que son sometidos los niños en etapa escolar. Queremos conversar de este tema, para eso nos acompaña el pediatra de la Universidad de Chile, José Antonio Soto, pediatra. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos desde lo más importante, que es el diagnóstico. ¿Qué cosas, a su juicio, se están haciendo mal en los colegios o incluso quizás en los jardines infantiles y que podría estar siendo una sobreexigencia para los niños en Chile? Sí, yo creo que lo más importante es entender que tal vez como problema país, estamos tratando a los niños como si fueran adultos pequeños. De hecho, hay un artículo, ¿no es cierto?, en Revista Paula, en que se le hace coach a niños de 3 años. Cosa que desde el punto de vista emocional de ese niño, de todo su aparato neurológico, no corresponde. Demos ejemplo, ¿qué tipo de coach, por ejemplo, que se le está haciendo a un niño de 3 años no está bien a su juicio? No, es que en el fondo los preparan, los entrenan, un poco, o incluso con apresto de lectoescritura, con el qué decir, qué hacer, cómo caminar, incluso pues los hacen caminar por unos lugares, imitando las pruebas de admisión a los 3 años que tienen ciertos colegios, los colegios de excelencia. Y la verdad es que un niño de 3 años no puede salir de eso sin tener problemas, porque un niño está preparado a los 3 años para jugar, para moverse y para ser amado, no para otra cosa, no para ser entrenado. Es una falencia, yo lo he visto muchas veces en conocidos, que llega el momento de que los niños postulen a los colegios y en verdad es estresante para los padres, y me imagino que ese estrés de alguna manera también se les traspasa al niño porque tiene que ir a 4 o 5 pruebas y está prácticamente compitiendo con otros niños también sin saberlo, sí, claro, por el bendito cupo que hay en el colegio, que siempre es escaso. Sí, por eso digo que es un problema país. Porque en realidad esto debiera normarse a nivel nacional de tal manera de prohibir que niños de esa edad sean sometidos a estrés, porque en realidad no tienen las competencias físicas, emocionales y neurológicas para ser sometidos a esas pruebas. Los padres deberían llevarlo y que el niño... Eso tenemos que, como país, construirlo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer pruebas, pero que sean desde lo amoroso, desde lo gentil, desde en el fondo entender que es un niño que está en formación, que si yo le genero un estrés, eso va a dar consecuencias? Y es lo que nosotros vemos posteriormente, como te decía, con respecto a todas estas enfermedades que tú mencionabas. Y en los primeros años de educación básica, llegando quizás a la media, usted dice que se los trata como adultos porque se le exigen las notas, se le presiona mucho, incluso dentro de sus estudios señala que en el colegio se estimula solamente el hemisferio izquierdo del cerebro de las personas, que es donde está la matemática, la lógica, sí, lenguaje también, sí, pero poco el derecho, que es donde está la parte más creatividad, de más subjetividad. Sí. Básicamente la pregunta es quién es el niño y quién es la niña. Y de ahí debería partir todo en el fondo la educación. Y efectivamente, nosotros tenemos dos cerebros, tenemos un cerebro que tiene 2 hemisferios, y que uno, el hemisferio izquierdo, donde está toda la lógica matemática y todos los procesos de abstracción y de lectoescritura. Pero también la mitad corresponde a un hemisferio derecho, donde está todo el ser creativo y artista. Los empresarios, las grandes empresas se quejan a nivel internacional de que está bajando mucho la creatividad. Pues bien, la creatividad es porque estamos teniendo una enseñanza absolutamente unilateral hacia los procesos de abstracción. Mucha tarea, mucha memoria, demasiado estudio. Exacto. Y que muchas veces se dice que las personas deberían entender las materias y no aprendérselas de memoria. Eso yo me acuerdo, lo vi plenamente cuando yo... En los primeros años deberíamos aprender a aprender. Jugando, por supuesto, no perdiendo el juego, no perdiendo en el fondo el contacto con la naturaleza, la capacidad de movimiento. Hay un acervo que el niño menor de 5 a 7 años debiera estar jugando, y ese debería ser su aprendizaje, el juego libre. Entre los 7 y los 14, probablemente entre primero y octavo, debiera ya empezar en el mundo de la lectoescritura y de las matemáticas, pero siempre también apuntando al cerebro derecho, esto es con creatividad, con belleza, vinculándolo al arte, vinculándolo a la historia. ¿Por qué, usted es pediatra, por qué cuando los niños están ya sometidos a presión, sometidos a estrés, demasiado que estudiar, se les provoca déficit atencional, se les provoca asma, se les provoca también alergias? Ahí hay que separarlo. En términos físicos, todo estrés a la larga, en el corto, mediano plazo, puede generar, por distintas razones metabólicas, puede generar problemas inmunitarios. Eso se explica desde la medicina antroposófica. Y para nosotros la inmunidad está muy dependiente, tiene que ver mucho con lo emocional. Entonces, en la medida que un niño tiene un estrés crónico, una ansiedad crónica, un proceso de angustia,
puede favorecer estos cuadros, que se vincula también desde la medicina tradicional, se entiende de la medicina psicosomática. Y ahí entra el asma, las amigdalitis de fin de año o incluso la bronconeumonía cuando los niños están muy agotados. Eso es bien conocido porque también le pasa a las personas adultas que Por cuando supuesto. están sometidas a mucho estrés, por ejemplo, le salen alergias en la cara Sí, o de otra manera, sí. porque es la manera de expresarlo. Exacto, o tienes un trabajo muy intenso y hace una neumonitis, que eso es típico. Por otra parte, el exceso de estímulo, tanto en el fondo las pantallas, por una parte, el internet o el exceso de información que están entregando los profesores, favorecen que el sistema nervioso del niño se sobrecargue, entonces su atención se debilita. Por una parte, en términos neurológicos, entonces se debilita la atención. Pero también la ansiedad va a ser, es lo mismo, cuando yo estoy con un problema, yo no estoy con la misma atención que tengo cuando no tengo un problema. A los niños les pasa eso. Por una parte hay una sobrecarga de estímulo y por otra parte muchas veces también hay un tema más emocional y eso genera déficit atencional. Hay un punto que a mí me interesa mucho que nos explique. ¿Por qué usted considera que cuando un niño tiene este estrés que estamos hablando, puede provocar que él sea o que le haga bullying a sus compañeros? ¿Cuál es la conexión que hay que hacer? Porque una cosa provoca la otra. Sí, por supuesto que no es directo y no es único, No. sino que un niño que emocionalmente está complicado, generalmente tiene problemas en la casa, en la vida, tiene una historia difícil, va a ir a un colegio, particularmente en los primeros años, donde en el colegio uno debiera detectar que ese niño tiene alguna falencia y acompañarlo. ¿Y qué es lo que hacen habitualmente en los colegios? Con las mejores intenciones, por supuesto, pero es exigirle. Entonces un niño que ya tiene exigencia en su casa, tiene exigencia en la vida y además tiene que rendir. Lo que obviamente le va a generar es rabia. ¿Y dónde va a sacar esa rabia? Va a hacerle bullying a otro niño. Esa es un poco la explicación en breve, por supuesto, esto es bastante más complejo, de por qué hay niños que puede desencadenar bullying, este exceso de sobreexigencia académica. Y es lo que estamos viendo. Nuestro país hace 20 o 30 años no tenía el nivel de violencia que tiene ahora. Y eso en parte tiene que ver, ¿no es cierto?, con la sobrecarga que tienen las pantallas, con la sobrecarga que tiene la familia también. Padre y madre están trabajando, por lo tanto no tienen tiempo para acompañar a los chicos como debiera ser. Para hacer una comparación, y obviamente con todo el contexto distinto, pero es un poco lo que puede pasar en Estados Unidos, que estamos viendo tanto casos de violencia, tiroteos, etcétera. Ok, en Estados Unidos hay una facilidad para comprar armas muy distinta a nuestro país, pero me refiero a que también puede ser eso mismo, la ira, la rabia, y puede ser también que el mismo sistema, porque en Estados Unidos sabemos que es la libre competencia, entonces que cada vez están postulando a distintas cosas, desde muy chico, entonces puede, no digo que vayamos hacia allá, pero me refiero a que hay pasos que uno puede decir que son similares a lo que está pasando allá de esto que estamos conversando. Absolutamente. Estados Unidos en el fondo es como el 2.0 de la desintegración de la familia y de la desintegración de la sociedad en términos de violencia. Nosotros en el camino del consumo, con todas estas cosas, si no van acompañados de un trabajo serio, amoroso en torno a la infancia, ¿no es cierto?, vamos a ir para allá, creo yo, lo más probable. Obviamente que no va a ser en el grado porque no tenemos armas automáticas, pero de hecho ya hemos visto niños que llevan puñales a los colegios y han sido detectados. Vamos, digamos, el nivel de violencia evidentemente va subiendo y se va incrementando. Y una de las causas principales tiene que ver con que los colegios, las escuelas están generando un exceso exorbitante en niños y niñas. ¿Y por qué no está hablando el pediatra? Porque en realidad el parte de este conocimiento parte por entender la fisiología, cómo funciona desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista emocional, un niño y una niña. Y de ahí, junto con los maestros y maestras, con los profesores, diseñar una forma de educar que sea no tan solo amorosa, sino que fisiológicamente le ayudes en términos de promover la salud. Bueno, todo esto lo va a poder desarrollar más usted también en el Congreso Educando para una Salud en Tiempos de Crisis. Tengo entendido que va a ser en junio. El 1 de junio, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, los esperamos a todos, padres, madres, porque esto va para los padres, para las madres, para los educadores, para los profesionales vinculados a la infancia, terapeutas, etc. Bueno, yo tengo una niña de 8 meses, así que me interesa mucho este tema, así que me voy a anotar inmediatamente para estar ahí. Doctor José Antonio Soto, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, un gusto.